En el capítulo anterior hablamos de las colonias de Marte y del sistema solar, controladas por un conglomerado con base aquí en la Tierra, llamado Conglomerado Corporativo Interplanetario, y también conocido como el CCI. También les dije que los directivos, la mayoría miembros de la élite, pasaban a ser directivos de este conglomerado y después a sus filiales como la Mars Colony y otras más. Aunque veníamos hablando del espacio y de las colonias y factorías de Marte y de la colonización y comercialización del espacio, ahora continuaré hablando de ellos en el siguiente capítulo, en la parte 6, ya que este capítulo, amigos, el 5, quiero dedicarlo a hablar de la Antártica y de este mismo conglomerado, pero esta vez hablaré cómo el conglomerado corporativo también tiene sus bases operativas aquí en la Tierra, y en especial en el continente antártico. Hablaremos de los últimos descubrimientos y novedades de la Antártida. Este conglomerado corporativo estuvo involucrado en las excavaciones de la Antártida desde que se formó la alianza del complejo industrial militar con las sociedades secretas alemanas y con la Nazi Internacional. Se ha hablado últimamente mucho de los descubrimientos de este continente antártico, que por cierto, amigos, muchos creen que el tema sobre lo que está sucediendo en la Antártica es muy reciente. Solo porque se comenzó a hablar mucho cuando el senador Kerry y el ex astronauta Buzz Aldrin fueron a la Antártica. Y no es así, ya que desde que llegaron los alemanes a la Antártida, allá por los años 30, se venían encontrando hallazgos importantes y que ya hacía creer que la Antártica había sido poblada por algunos seres. Inclusive se creyó que no eran humanos. Ahora, en tiempos posteriores, les llamaron preadamitas, y después se descubrió que su procedencia era extraterrestre, según algunos informantes. En enero del 2015, un oficial e ingeniero de vuelo de la Marina de los Estados Unidos, por medio de una carta que mandó a la periodista e investigadora Linda Moulton Howe, le contó que algo muy importante estaba pasando en el continente antártico. Como ven, amigos, ya se tocaba el tema de lo que estaba sucediendo en la Antártida desde enero del 2015, hace más de 2 años. Ya hablaré un poco más de este ingeniero de vuelo más adelante, pero continuamos con estos seres preadamitas, de los cuales se encontraron sus cuerpos recientemente. Según estos seres, son un grupo de extraterrestres que en su momento habitaron en el planeta Marte y en el planeta Meldek, el planeta gigante que después de su destrucción se convertiría en el cinturón de asteroides. Luego de esa catástrofe, que como vemos destruyeron el planeta Meldek y dejaron al planeta Marte casi semidestruido, y que fueron causadas básicamente por sus guerras, inclusive entre ellos, ya que al parecer es una raza, una civilización muy violenta. Todo esto según sucedió hace como 500,000 años terrestres. De ahí emigraron a la luna terrestre y estuvieron allí hasta que también fueron expulsados. Al parecer causaron algunos problemas, ya sean ataques a otras civilizaciones, siendo este lugar, la luna, un lugar diplomático. Al ser expulsados de alguna manera, no pudieron abandonar nuestro sistema solar, así que solo pudieron aterrizar en la Tierra, en lo que ahora es el continente antártico. Este grupo se encontró al llegar a la Tierra con una tecnología que supuestamente era de la antigua raza constructora. Era tecnología de millones de años de antigüedad, y que además se cree que incluía un Stargate o un agujero de gusano. Esta tecnología ayudó mucho a estos seres a renovar y a mejorar su tecnología, ya que según el informante Pete Peterson, en excavaciones de la Antártida se han encontrado inclusive con una nave nodriza de 30 millas, en la cual se logró introducir. La observaron por dentro y se encontraron con otras naves
Además, otras inclusive eran un poco grandes y otras naves más pequeñas, todas dentro de esta gran nave que medía 30 millas de largo. Pero según se han encontrado otros tipos de naves, hasta las muy conocidas como vimanas, estaban decoradas con oro, estaban también muy adornadas, que llegaron a creer que en esas era donde se transportaba la realeza preadamita. También se encontraron a los tripulantes dentro de algunas naves. Según eran seres preadamitas de entre 3.60 y 4.20 metros de altura. Tenían cráneos alargados, eran muy delgados, muy parecidos a los del faraón egipcio Akenatón. Los cuerpos estaban congelados y con manchas en la piel. Los biólogos que estudiaron sus cuerpos y que realizaron las autopsias, al parecer fueron cubiertos por una ola y se congelaron en un instante durante la catástrofe. Los biólogos también declararon que estos seres no eran terrestres y que venían de un entorno muy distinto al nuestro. Según con lo que se ha descubierto, estos preadamitas estuvieron en conflicto con la Federación Draco durante un tiempo, y que los preadamitas tuvieron bajo control a los dracos aquí en la Tierra durante alguna época. Amigos, es que también se han descubierto algunas láminas delgadas con algunos símbolos, y al parecer se han estado estudiando. Pero continúo con esto, más adelante hablaré de eso. Se dice que debido a otras pequeñas catástrofes, estos seres se fueron debilitando. Así los reptiles lograron revertir la situación y lograron dominar a estos seres. Así que después de la gran catástrofe en la Tierra, llegaron a un acuerdo. Así los reptilianos se quedaron con el control de la Antártica y los preadamitas fueron echados de ese lugar, donde habían inclusive hecho su puesto de avanzada y habían construido varias de sus comunidades. Además, se les prohibió llevarse su tecnología y se les prohibió estrictamente volver a acceder a su tecnología y a recoger sus pertenencias, ya que se han encontrado también, amigos, como les digo, pergaminos enrollados de un metal delgado con símbolos, libros y otras cosas. Así que según les hizo pensar los arqueólogos de que claramente se trataba de una biblioteca. Pausa, amigos. ¿Saben? Estos pergaminos metálicos me hizo recordar a los pergaminos del padre Carlos Crespi en Ecuador, y también me hizo recordar a la Cueva de los Tallos. Todo eso se me vino a la mente, y luego también, según los informantes, dicen que más adelante un grupo de estos preadamitas se asentaron ahí mismo en lo que ahora es Sudamérica. Y todavía más me hace pensar en eso, amigos, que dicen que las ruinas encontradas ahí abajo de la Antártica eran parecidas a las ruinas de Pumapunku. Y yo hablé con un chamán en Oaxaca, amigos, que me comentó que sus antepasados no venían del norte. Dijo, mis antepasados venían del sur, y que a esa tierra del cual venían sus antepasados se le llamaba la madre tierra o tierra madre. Hay muchas coincidencias, pero como les digo, amigos, estos son mis suposiciones, son solo mías. Disculpen, ahora sí continúo. Al parecer fueron pocos los preadamitas que sobrevivieron a la catástrofe, y entre ellos la mayoría ya eran algunos híbridos. Recordemos que los originales preadamitas tuvieron que hibridarse con el ser humano para así poder sobrevivir en este planeta. Es por eso que tuvieron que crear híbridos con ADN de ellos y de los humanos que ya había en la Tierra por aquel tiempo. Después del cataclismo, los principales preadamitas se dividieron en dos grupos, dos linajes. Unos se quedaron en las tierras de Centro y Sudamérica, y otro grupo que partió hacia Asia y Europa. Otra vez pausa, amigos, disculpen. Fuimos testigos, amigos, todos el año pasado de las noticias, ¿verdad? Cómo las noticias del senador Kerry,
y de toda esta gente de la realeza inclusive visitando la Antártida. Es más, el senador Kerry estuvo en el mero día de las elecciones de aquí de Estados Unidos, allá en la Antártida. Pero la verdad es que mucha gente importante estuvo viajando a la Antártica el año pasado y en algún tiempo anterior también. Muchos fueron invitados a ver y recorrer estas ciudades que se habían descubierto bajo kilómetros de hielo. Algunos también se les mostró esta tecnología que se había encontrado, incluyendo las naves espaciales. También a algunos les mostraron esta nave gigante de 30 millas y las otras más pequeñas. También se invitó a otro tipo de personas académicas, no muy conocidas por el público, y otras que sí eran muy conocidas, como el ex astronauta Buzz Aldrin. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan, amigos, de la fotografía con una camiseta con un logo que decía viajar a Marte como astronauta. Según el informante Pete Peterson, a Buzz Aldrin, a este ex astronauta, lo llevaron primero al lado oscuro de la Luna y pudo ver todas las luces de las bases lunares, que inclusive parecían ciudades alumbradas como las de la Tierra. También lo llevaron a ver otras estructuras y luego de ahí lo llevaron a una base sobre la Antártida. Cuando regresaron de la Luna ya en la Antártida, según este informante Pete Peterson, le habían otorgado algo, lo que Pete llama como la ola de Alá. No sé qué era. Según Pete, toda esta experiencia sorprendió tanto al ex astronauta que fue lo que le causó el infarto, del cual vimos también, ¿se acuerdan las fotografías? Que días después casi todo el mundo vio y que inclusive se hicieron virales. Informantes creen que Buzz Aldrin, este ex astronauta, daba a entender con este logo que mostró en su camiseta que pusiéramos nuestros ojos en Marte. Según se interpreta, como que lo encontrado en esas ruinas bajo el hielo de la Antártida pudieron haber venido de ese planeta, de Marte. Bueno, continuando con lo que habrá al principio de las sociedades secretas alemanas que habían llegado a este continente allá a finales de los años 30, estos sociedades secretas encontraron ciudades y rocas gigantes con antiguas escrituras. Desde su arribo a finales, como les digo, de los años 30. Desde entonces se vienen haciendo expediciones secretas, según denunciantes, y que estas ciudades en ruinas eran algo parecidas a las ruinas de Pumapunku, que están en el altiplano boliviano de Sudamérica. Se encontraron artefactos de varias civilizaciones antiguas. Ellos, los alemanes, o estas sociedades secretas alemanas, crearon sus bases al lado de estas ciudades y otros lugares en ruinas, bajo el hielo de la Antártida. Y así continuaron las excavaciones en las décadas siguientes, hasta que se firmó la alianza de la cual ya hablé antes, de esta unión de estas sociedades secretas con el complejo industrial militar. Ya con presupuesto y con mejores herramientas, es seguro que siguieron con estas excavaciones, pero a mayor escala y con mucho más intensidad. Durante las décadas siguientes, desde los finales de los 60 y en la década de los 70 y 80, etc., hasta así llegar al nuevo siglo. En el 2002, entonces, fue cuando llevaron al sitio arqueólogos, profesores, académicos de renombre y de distintas universidades. Pero siempre los llevaron bajo el juramento de no poder divulgar nada hasta que se les avisara. Se les prometió a ellos que ellos eran los que iban a develar todo esto, todos estos descubrimientos arqueológicos en la Antártida, y se lo iban a revelar al mundo, pero que tuvieran paciencia. Ahora mismo, amigos, en países como Inglaterra, Israel, Estados Unidos y Australia, se viene hablando sobre este tema, pero desgraciadamente lo están sacando solo en periódicos amarillistas. Esto es parte de la estrategia para poner en ridículo todo esto que se ha filtrado sobre los sucesos que están sucediendo en la Antártida. Inclusive en Israel
Se hizo un programa televisivo y hablaron de estos cuerpos encontrados en la Antártica, diciendo que eran los ángeles caídos, de los cuales se habla en el libro de Enoc. En nuestros países hispanoparlantes ni siquiera ahí se ha hablado de esto, ni en los periódicos o revistas amarillistas se ha hablado sobre este tema de la Antártica. Pero continuando con los descubrimientos en la Antártica, aparte de la tecnología antigua y las naves espaciales, encontraron unas áreas que según se usaron como laboratorios para experimentos genéticos. Según, estos preadamitas realizaban también ingeniería genética, porque se encontraron varios tipos de seres humanos extraños, como seres humanos con cola, enanos y otros humanos muy altos de varios tipos. Estaban todos juntos. También encontraron un preadamita original entre ellos. También hallaron muchos tipos de seres en diferentes etapas de desarrollo. Se encontraron con incubaciones donde se habían implantado partes de seres humanos con otros animales, como que los estaban reproduciendo o los tenían en incubación. También se encontraron varios seres en un estado de éxtasis. Según los biólogos, habían llegado estos biólogos a la conclusión que eran varios y que eran los originales preadamitas. Creen que se habían colocado ellos mismos en ese estado antes de que ocurriera el cataclismo de hace 12.800 años, según, y que siguen así hasta el día de hoy. Según el informante del programa espacial secreto Corey Goode, hay un plan que quieren hacer para ir sacando todo esto a la luz pública, pero con trampa, como siempre. Él dice que ya han sacado muchos elementos arqueológicos de la Antártida y de otras excavaciones y las están llevando a otro lugar para que los arqueólogos, a estos que les prometieron que ellos lo iban a sacar, y a otros académicos que han participado en las excavaciones, saquen a la luz algo de esto en un futuro cercano. Pero no van a hablar de los cuerpos no humanos o de cuerpos extraterrestres encontrados de estos preadamitas. Solo hablarán de los artefactos arqueológicos. Quieren seguir con lo que se nos ha contado sobre nuestra historia. Ellos no quieren cambiar la historia. Ellos quieren seguir con la mentira eterna de que solo tenemos 6.000 años de civilización aquí en la Tierra. Al parecer, piensan seguir sosteniendo esa gran mentira. Continúa Corey Goode diciendo que luego, pasando un tiempo, hablarán del complejo industrial militar y de su programa espacial secreto. Para luego, otro tiempo después, van a hacer lo mismo, pero ahora van a decir que también tienen otro programa espacial secreto bastante más avanzado que el anterior que habían dicho y del que habían hablado primero. Y que van a decir que mientras exploraban otros planetas se habían encontrado con ruinas similares a los que se habían encontrado en la Antártida. Y así irán divulgando poco a poco a lo largo de varias décadas. Pero habían dejado muy claro que no piensan hablar de las naves encontradas, ni de la tecnología, ni de los cuerpos extraterrestres. O sea, amigos, quieren seguir escondiendo cosas, quieren seguir con sus mentiras. Pero bueno, eso hay que ver, si la humanidad lo deja. Cada día, amigos, la humanidad está despertando. Ya no se le engaña tan fácilmente. Hay un gran grupo de seres humanos en muchos países que ya no les cree nada. Aunque esta élite tenga un montón de científicos y académicos paleros que les han ayudado a esconder nuestra verdadera historia y muchas otras cosas más. Este grupo, amigos, que les digo de seres humanos, son muchos, cada vez está creciendo más. Entre ellos me imagino que están considerados muchos de ustedes, ya que están cansados. Muchos de ellos dicen basta de tanto secretismo y de tantas mentiras. Muchos dirán, pero ¿quiénes somos? Pues ya mucho pensamiento positivo somos capaces de cambiar las cosas. Amigos, yo pienso que si ellos no sacan esto a la luz, alguien más lo hará. Sacará todo esto a la luz pública y de todas estas cosas que se nos ha negado saber. No sé cuándo, pero
ya se está trabajando en ello. Quiero pensar positivo y creo que a lo mejor al principio nos dañará un poco, pero al final nos hará libres y nos hará formar parte de una nueva civilización. Eso es lo que yo creo. Bueno, continuando con esto, amigos, mientras se excavaba más en estas ruinas de la Antártica, se encontraron también unas salas con una serie de circuitos grandes, hechos de una aleación de oro y cobre, de un tallado circular muy extraño, y que los encargados de esta excavación prohibieron a la gente que participaba en ella no caminar sobre ellos. Creen que servían para canalizar grandes cantidades de electricidad. O sea, quiere decir que estos seres tenían otro tipo de energía. Es por eso que esta élite no quiere sacar al público esta tecnología encontrada en la Antártica. Además, amigos, como dije al principio de este video, no solo estos informantes han hablado sobre lo que está sucediendo en la Antártica. Todo comenzó cuando Brian, un oficial de la Marina e ingeniero de vuelo, mandó una carta sobre algunas cosas extrañas que habían estado sucediendo en el continente antártico. En resumen, decían en su carta, en la primera carta, que durante el vuelo de una misión de rescate de la estación, a la estación Davis, en la Antártida Occidental, dice que sobrevoló el Polo Sur y él y sus colegas vieron un gran agujero, un gran agujero muy grande en el hielo, en esta parte de la Antártica. Miren, aquí les muestro un segmento de la carta original que dice así, a nuestro avión no se le permitió volar sobre una determinada área, a solo 5 millas de la estación. La razón que se nos comunicó fue que se estaba llevando a cabo una recolección de muestras de aire sobre el área del campo. Eso no tenía ningún sentido para toda la tripulación, porque antes ya habíamos sobrevolado la zona. Una vez, debido a una evacuación médica del campamento australiano llamado Camp Davis, que estaba en el lado opuesto del continente, tuvimos que parar para llenar el combustible a nuestra avioneta en el centro, en el Polo Sur. Y en el tramo de ahí a Camp Davis estaba justo la estación donde se estaba llevando este muestreo de aire. Y lo único que vimos fue que había un agujero muy grande en el hielo. Después Linda Moulton Howe siguió entrevistando a este señor Brian varias veces. Amigos, este agujero del cual habló Brian en el 2015, en enero del 2015, es el mismo del que hablan los informantes del programa espacial secreto y Pete Peterson. Ahora, añadiendo un tema que tiene correlación con todo esto, como vimos al principio, los preadamitas crearon una especie híbrida. Corey Goode habló en una entrevista sobre los preadamitas y su conexión con el Homo capensis, unos híbridos criados por estos mismos preadamitas. Y así fue llamada esta especie, el Homo capensis, según la clasificación antropológica. Estos Homo capensis se convirtieron en las élites gobernantes o semidioses en antiguas sociedades americanas, asiáticas y europeas. De estos Homo capensis, amigos, también nos habló Karen Hood sobre esta formal abogada del Banco Mundial y denunciante del mismo Banco Mundial. Ella, en una entrevista con Gary Franchi hace como 3 años, creo, si mal no recuerdo, cuando le preguntaron sobre la corrupción mundial, habló de los banqueros corruptos y a quién era o a quién obedecían. Así fue como le preguntó el periodista Gary Franchi. Le hizo la pregunta concreta sobre quiénes eran los que mandaban y quiénes eran los verdaderos titiriteros de todos estos banqueros corruptos y del Grupo Cabal. Ella lo dejó bien en claro y dijo que toda esta gente eran unos traidores, porque servían a otros que ni siquiera eran seres humanos, refiriéndose a estos Homo capensis. Y también dijo que estos vivían entre nosotros desde antes de la era de hielo, y que este grupo es el que ejerce muy secretamente una influencia global sobre todos, a través de la religión y el sistema financiero y militar.
y así otros informantes lo vienen denunciando. También que estos Homo capensis, junto con otros seres como los Draco, son los que son verdaderos titiriteros de este planeta. Hace días estaba leyendo en el blog de Michael Salla que había recibido una información de Cody Good de que algunos de los pergaminos encontrados bajo las excavaciones de la Antártida contenían una base de datos sobre la genética y la sangre de estos híbridos humano-preadamitas, de los que habla la informante del Banco Mundial, Karen Hood. Estos que dice que son los que controlan gran parte del mundo por medio de la religión, y puso entre comillas Vaticano, y luego sistema financiero y entre comillas Londres, y luego también nombró lo militar y puso entre comillas Washington. Bueno amigos, para terminar, es importante enfatizar que las excavaciones científicas llevadas a cabo de esta civilización preadamita van a tener o ya están teniendo enormes implicaciones para el planeta, según este informante. Los artefactos alienígenas y los seres preadamitas que están en estas cámaras de éxtasis o de estasis son buscados por varios grupos de la cabal o de estos elitistas. Algunos de estos grupos elitistas quieren usar todo esto para crear una amañada desclasificación, dando a conocer una versión de engaño de que una antigua civilización humana muy avanzada fue congelada en la Antártida, y así poner en marcha la economía mundial para tratar de tener alguna distracción sobre sus próximas investigaciones criminales. Sí, ya que se les está investigando por los crímenes que han causado. Aparte, otro grupo de este mismo gobierno en la sombra quieren tener acceso a estos artefactos alienígenas también, pero estos con el fin de crear una nueva religión mundial, donde estos seres preadamitas que están en éxtasis serían revividos y presentados a la humanidad como si fueran dioses para ser adorados. Y por último, la facción militar quieren militarizar estos artefactos alienígenas para su uso en sus programas espaciales en curso, y así obtener cierta ventaja frente a una posible guerra mundial. Yo creo que todos están completamente equivocados, y en lo único que sí están de acuerdo, pero no ellos, sino una gran parte de los informantes del programa espacial secreto y muchos investigadores, y claro, muchos de nosotros los humanos comunes, es que de estos que estamos despertando, es que todos estos grupos negativos, amigos, tanto la facción del gobierno oscuro, la cabal, sus sindicatos y junto con sus militares, nunca, óigame bien, nunca habían estado tan cerca de su caída, de su fin y de su derrota. Bueno amigos, hasta la próxima. Se despide su amigo Antonio Cisneros. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Abrazos para todos ustedes. Hasta muy pronto. Por medio de una carta que mandó a la periodista e investigadora Linda Moulton Howe, le contó que algo muy importante estaba pasando en el continente antártico. Como ven amigos, ya se tocaba el tema de lo que estaba sucediendo en la Antártida desde enero del 2015, hace más de 2 años. Ya hablaré un poco más de este ingeniero de vuelo más adelante. Pero continuamos con estos seres preadamitas, de los cuales se encontraron sus cuerpos recientemente. Según estos seres, son un grupo de extraterrestres que en su momento habitaron en el planeta Marte y en el planeta Meldek, el planeta gigante que después de su destrucción se convertiría en el cinturón de asteroides. Luego de esa catástrofe, que como vemos destruyeron el planeta Meldek y dejaron al planeta Marte casi semidestruido, y que fueron causadas básicamente por sus guerras, inclusive entre ellos, ya que al parecer es una raza, una civilización muy violenta.
Todo esto según sucedió hace como 500,000 años terrestres. De ahí emigraron a la luna terrestre y estuvieron allí hasta que también fueron expulsados. Al parecer causaron algunos problemas, ya sean ataques a otras civilizaciones, siendo este lugar, la luna, un lugar diplomático. Al ser expulsados de alguna manera, no pudieron abandonar nuestro sistema solar, así que solo pudieron aterrizar en la Tierra, en lo que ahora es el continente antártico. Este grupo se encontró al llegar a la Tierra con una tecnología que supuestamente era de la antigua raza constructora. Era tecnología de millones de años de antigüedad y que además se cree que incluía un Stargate o un agujero de gusano. Esta tecnología ayudó mucho a En el capítulo anterior hablamos de las colonias de Marte y del sistema solar, controladas por un conglomerado con base aquí en la Tierra, llamado Conglomerado Corporativo Interplanetario, y también conocido como el CCI. También les dije que los directivos, la mayoría miembros de la élite, pasaban a ser directivos de este conglomerado y de los descubrimientos de este continente antártico. Que por cierto, amigos, muchos creen que el tema sobre lo que está sucediendo en la Antártica es muy reciente. Solo porque se comenzó a hablar mucho cuando el senador Kerry y el ex astronauta Buzz Aldrin fueron a la Antártica. Y no es así. Ya que desde que llegaron los alemanes a la Antártida, allá por los años 30, se venían encontrando hallazgos importantes, y que ya hacía creer que la Antártica había sido poblada por algunos seres. Inclusive se creyó que no eran humanos. Ahora, en tiempos posteriores, les llamaron preadamitas, y después se descubrió que su procedencia era extraterrestre, según algunos informantes. En enero del 2015, un oficial e ingeniero de vuelo de la Marina de los Estados Unidos, después a sus filiales como la Mars Colony y otras más. Aunque veníamos hablando del espacio y de las colonias y factorías de Marte y de la colonización y comercialización del espacio, ahora continuaré hablando de ellos en el siguiente capítulo, en la parte 6, ya que este capítulo, amigos, el 5, quiero dedicarlo a hablar de la Antártica y de este mismo conglomerado, pero esta vez hablaré cómo el conglomerado corporativo también tiene sus bases operativas aquí en la Tierra, y en especial en el continente antártico. Hablaremos de los últimos descubrimientos y novedades de la Antártida. Este conglomerado corporativo estuvo involucrado en las excavaciones de la Antártida desde que se formó la alianza del complejo industrial militar con las sociedades secretas alemanas y con la Nazi Internacional. Se ha hablado últimamente mucho